vamos a tener nuestras columnas, nuestra cimentación y nuestras zapatas. Entonces, toda esta estructura va a hacer que el empuje de tierras, así como la sobrecarga de colindancias, nuestra estructura lo va a soportar. Pero cuando nosotros vamos a realizar la excavación, no va a haber acá ninguna estructura que soporte el empuje que está realizando este suelo. Entonces, para poder soportar, nosotros le vamos a colocar anclajes temporales. Para hacer nuestro diseño, nosotros utilizamos ciertas normas, como puede ser la norma E050 de suelos y cimentaciones, en la cual en el artículo 39 habla que las excavaciones verticales mayores de 1.50 metros, medidos desde el nivel 0, requieren sostenimiento. En nuestro caso, el tipo de sostenimiento en el cual nosotros usamos son los anclajes. Tenemos también la estabilidad global, en el cual nos indica que para sostenimientos temporales y permanentes se tiene un factor de seguridad mínimo de 1.50 en condición estática y 1.25 en condición pseudodinámico. Este factor de seguridad nosotros lo vamos a utilizar cuando realicemos, cuando ingresemos todos nuestros datos de nuestro diseño y nuestro anclaje a un software. En nuestro caso utilizamos el programa Slide para poder verificar este factor de seguridad. También hablamos sobre las estructuras ancladas. Eso está dentro de la E050. Ahí nos va a hablar sobre la longitud de bulbo y sobre la longitud libre. Estas son las dos partes que tiene nuestro anclaje. En la longitud de bulbo nos da ya una fórmula para nosotros hallar, en la cual la longitud de bulbo es una división. Nosotros vamos a dividir la carga de trabajo del anclaje, el cual nosotros lo vamos a encontrar por el empuje de tierras o por volteo. Cual sea el caso, con ese método vamos a encontrar nosotros la carga. Y a esto le vamos a dividir entre pi por el diámetro de perforación. Este diámetro nosotros lo vamos a tener dependiendo de las tuberías que vamos a utilizar para la perforación. Y vamos a tener aparte la capacidad de adherencia de trabajo entre el contacto de suelo y material cementante. Esto lo vamos a encontrar en una tabla, el cual lo vamos a tener también dentro de la norma E050, que te va a indicar la adherencia de suelo lechado. Nos indica también la norma que nuestro bulbo no puede ser inferior a una longitud de 4.50 metros. Esto quiere decir que si en tu fórmula te sale una distancia de 3.2, tú vas a utilizar mínimo tu longitud de 4.5 metros. Luego nos dice que en la longitud libre, la longitud mínima también tiene que ser 4.50 metros para anclajes con cables y 3 metros como mínimo en anclajes con barra. Estas dos figuras nos vienen también dentro de la norma E050, en el cual nos indica que a partir de nivel 00 o el nivel del terreno hacia la mitad de nuestra longitud de bulbo, que vendría a ser esta, tiene que haber una longitud mínima de 4.50 metros. También nos indica que entre anclaje y anclaje de longitud de bulbo tiene que haber mínimo 1.20 metros. Y que vamos a tener una superficie de falla. Esta va a ser la superficie de falla. Y tiene que haber entre la superficie de falla y donde inicia nuestra longitud de bulbo, tiene que haber una distancia mínima de 1.50 metros. Esas son las distancias que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de que vamos a realizar nuestro diseño. Y al mismo modo tenemos en la siguiente figura derecha las mismas medidas, pero cuando nosotros tenemos una cimentación vecina. Entonces, desde el nivel de fondo de cimentación
vecino que vamos a tener hasta donde inicia nuestra longitud de bulbo, mínimo tiene que tener 3 metros. Y el resto de las medidas entre anclaje y anclaje de longitud de bulbo es 1.20 y la superficie de falla entre la longitud de bulbo es mínimo 1.50. Así, también nosotros vamos a tener 3 tipos de ensayos para nosotros poder verificar la carga de nuestro anclaje. Estos ensayos pueden ser los ensayos de arrancamiento, ensayos de calidad y ensayos de capacidad. Aparte de la norma E050, nosotros también utilizamos la norma E030, en el cual nosotros vamos a encontrar el factor sísmico de acuerdo a la zona. Este factor sísmico nosotros lo vamos a utilizar cuando coloquemos en el slide, el momento que vamos a querer saber el factor sísmico para un momento estático y para un momento pseudodinámico. Aparte de la norma E030, utilizamos la norma E020 para las cargas. Esto lo utilizamos para hallar la sobrecarga en edificaciones, en el cual, de acuerdo a esa norma, hemos sumado las estructuras armadas, en el cual vamos a tener columnas y nos va a dar un resultado por piso construido de 10 kilonewtons por metro cuadrado. Esto quiere decir que si es que nosotros tenemos una edificación colindante de nuestra sobrecarga va a ser 50 kilonewtons sobre metro cuadrado. Descripción del anclaje. Un anclaje es un sistema capaz de transmitir esfuerzos de tracción desde la superficie vertical del terreno hasta una zona interior del mismo, denominado el bulbo del anclaje. El campo de aplicación se extiende a sostenimiento de taludes en general y estructuras de contención. Tenemos 2 tipos de anclaje según la vida útil. El anclaje permanente, en el cual la vida útil va a ser superior a 2 años. En este tipo de anclajes vamos a tener activos y anclajes pasivos. El anclaje provisional o temporal, que es el cual nosotros usamos en las edificaciones, no van a ser superior, su vida útil no va a ser superior a 2 años y solo existen anclajes activos. Acá nosotros tenemos unas partes de los anclajes, en el cual son anclajes con cables. Acá nosotros vamos a tener el cable y la cuña de sujeción. La cuña de sujeción nos va a servir cuando nosotros coloquemos la carga al anclaje en el momento del tensado. Estas cuñas van a hacer que la carga no se regrese. Acá vamos a tener la platina o el plato que va al muro. Acá vamos a tener la tubería de inyección, en el cual vamos a inyectar la lechada y va a llegar hasta el final de la perforación, hacia el bulbo. En esta imagen vamos a tener las 2 zonas. La zona de la longitud de bulbo, en la cual vamos a tener el tirante o los cables. Y acá vamos a tener la longitud libre, en la cual nuestros cables van a estar revestidos por polietileno. Acá también vamos a tener las cuñas de sujeción y se ven los cables que están sobresaliendo. Esta sería nuestra placa. Luego tenemos que cada cable de nuestro anclaje va a llegar a 3 zonas. Cuando nuestro anclaje llegue a 15 toneladas, va a estar en una zona elástica. Cuando nosotros le apliquemos un poco más de carga a nuestro cable, va a llegar a una zona elástico-plástica, el cual va a tener 17 toneladas. Y cuando nosotros le apliquemos de 19 toneladas a más, va a llegar a la zona de rotura. Esto quiere decir que para que nuestro cable funcione de manera adecuada, nosotros vamos a tener que tenerlo en la zona elástica con una carga de 15 toneladas.
El empuje de tierra nosotros lo vamos a utilizar para encontrar la carga de nuestro anclaje y así poder encontrar la longitud de bulbo y nuestro diseño. Acá habíamos visto que la estructura, cuando está construida, puede sostener el empuje de tierras y cuando ya no está, le vamos a colocar anclajes. Para el empuje de tierras, nosotros vamos a utilizar un peso específico. Acá, si nosotros queremos encontrar el empuje de tierras, en este punto vamos a tener una altura 1, el cual le vamos a dar un valor como ejemplo de 1 metro. Esto quiere decir que nuestro empuje de tierras es la multiplicación del peso específico por la altura. Esto quiere decir que al multiplicarlo solo nos va a quedar el peso específico. Pero si nosotros queremos encontrar el empuje de tierras en este punto, con una altura mayor, sería una altura 4. Y esta altura, como cada rectángulo es 1 metro, esta tuviera 4 metros. Entonces el empuje de tierra sería 4 veces el peso específico. Esto quiere decir que mientras más altura tengamos, mayor empuje de tierras vamos a tener. Para nosotros poder transformar nuestro empuje de tierras en una fuerza horizontal, lo vamos a tener que multiplicar por un coeficiente activo. El coeficiente activo va a ser igual a la tangente de 45 menos el ángulo de fricción de nuestro suelo entre 2 y todo elevado al cuadrado. Esta va a ser nuestra fórmula de nuestro coeficiente activo. Después nosotros vamos a tener que encontrar la sobrecarga. En la sobrecarga habíamos dicho que según la norma de 0,20, cada piso construido va a tener un valor de 10 kilonewtons por metro cuadrado. Pero nuestra sobrecarga también nos va a dar en forma vertical. Para nosotros poder transformarlo en una fuerza horizontal, lo vamos a tener que multiplicar por nuestro coeficiente activo. Entonces, si Q, en este caso, el edificio más pequeño tiene 50 kilonewtons por metro cuadrado. Y en este edificio más grande, donde hay 7 pisos, nuestra carga va a ser 70 kilonewtons por metro cuadrado y lo vamos a multiplicar por el valor de K sub A. Y por último, nosotros vamos a encontrar la cohesión. La cohesión se activa mientras nosotros vamos a tener fuerzas que van a tratar de desestabilizar el suelo. En este caso, esas fuerzas van a ser el empuje de tierras y la cohesión. La cohesión se va a activar cuando, por ejemplo, tengamos así unas gravas, pero no va a existir nada que pueda unirlas. Si nosotros lo colocamos un ejemplo, o sea, plastilina en este caso, vamos a tomarlo como ejemplo. Estas partículas se van a quedar adheridas. A esto nosotros le vamos a llamar como cohesión. Y para encontrar la fórmula de la cohesión va a ser 2 veces la cohesión del suelo por la raíz cuadrada de nuestro coeficiente activo. En ese caso ya nosotros tenemos el empuje de tierras, ya tenemos la sobrecarga y ya tenemos nuestra cohesión. Entonces,